Nosotros Claudia Catalín. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, gracias por venir. No, por favor. ¿Se puede o no se puede armar este voto delivery? ¿Qué pasó con Córdoba? Sí, es muy interesante porque, bueno, ayer nos anoticiamos, yo sobre todo por las redes, de esto del delivery y de la posibilidad de que el ciudadano pida en la boleta de votación y armarse, digamos, su propia opción electoral, en esto de que en la boleta sábana, al estar integrada por diferentes cuerpos y preservando la autonomía del elector, es muy conveniente que uno se arme lo que va a elegir para ese domingo previamente, con todo el tiempo y toda la dedicación que eso conlleva. Lo que ayer sucedió en Córdoba y que nos anoticiamos es que el ciudadano podía pedir estas boletas, pero la diferencia era que uno tenía que hacerlo por la web. Sí. Era un servicio que daba una empresa de encuestas, donde uno ponía su número de documento y automáticamente aparecía su domicilio, con lo cual uno puede presumir que habría alguna vinculación entre el número de documento y lo que aparece en el padrón, porque es el lugar donde uno puede encontrar fácilmente con el número de documento el domicilio del ciudadano. Y lo complejo y lo cuestionado de este sistema es que allí uno tenía que registrarse, colocar su número de teléfono celular y allí la empresa podía tener una serie de datos sensibles del ciudadano que incluso hasta podría asociarse a que se viole el secreto del voto, porque uno tenía que tener toda una registración, identificarse plenamente para poder recibir estas boletas armadas al gusto del ciudadano. Porque obviamente cuando nosotros hablamos de esto, que es una práctica común de que cada uno se lleve armado, esto ocurre porque debajo de la puerta siempre nos tiran las boletas, sobre todo en las elecciones nacionales, que todavía persiste la boleta sábana, nos tiran y uno puede cortar o no, puede tomar la decisión de llevarla entera al cuarto oscuro, puede buscarla del cuarto oscuro directamente. El problema es que acá había una empresa de por medio que uno tenía que hacer esa consulta y obviamente daba la sensación que era más que una encuesta electoral también. Exactamente. Por eso, el hecho de que uno pueda preparar su boleta de votación me parece muy interesante, siempre lo recomendamos. Ahora no tanto porque no hay tantas categorías en juego, por lo tanto el cuarto oscuro no es tan complejo, pero en otras ocasiones donde había gran cantidad de boletas en juego, en las provincias donde van en simultáneo y tienen no solo las categorías nacionales, sino también las categorías locales y provinciales, bueno, se puede hacer complejo y uno en el momento puede no encontrar la de su preferencia o puede no estar la de su preferencia. Entonces es una práctica que recomendamos, bueno, vaya al partido, búsquela entre los que reparten en la calle, de algún modo prepárese para no ir ese día e improvisar en el momento a ver si está o no está la boleta. Lo que sucedió acá era que la práctica estaba asociada al uso de plataformas donde la registración era obligatoria para acceder a este servicio de delivery y bueno, creo que el juez electoral con buen tino pidió que se bajara este servicio, ¿no? ¿En Uruguay funciona un sistema parecido? Bueno, sí, yo me sorprendí mucho en Uruguay, estuve a fin del mes pasado en las elecciones uruguayas donde, bueno, culturalmente son bastante distintas, tienen mucha confianza y mucha movilización de los partidos son muy fuertes, trabajan mucho hacia el elector y entre sí hay mucha cooperación entre los partidos. La primera diferencia notable es que habiendo veda, todavía estaban los puestitos en la calle donde ellos tienen las listas disponibles y el elector puede ir a buscarlas. Las listas son las boletas, ¿no? Que van a usar ese domingo. El cuarto oscuro tenía miles de boletas, o sea que era bastante difícil y bastante conveniente tenerlas de antemano. Y lo que vi, que bueno, enseguida lo de ayer lo asocié con esto, es que ellos tenían este sistema de delivery, o sea, había números de teléfono, había volantes donde estaba indicado, cartelería, incluso revistas, esas de barriales donde se ofrecían con un número de teléfono que uno llamara y pidiera, pero era el mero llamado a un número de teléfono y el partido de algún modo le hace llegar la lista del propio partido o incluso nos decían en un comando de campaña si nos piden de otro partido, incluso en estos puestitos de la calle, y nosotros las tenemos, se las damos y tratamos de procurársela. ¿Por qué? Porque ellos entienden que una persona que decidió su voto a favor de alguien, yo así lo empapele de las listas que yo quiero, no va a cambiar su decisión. Entonces, un poco el concepto diferente y la verdad que muy interesante es que ellos tratan de facilitarle la vida al elector, que en este sentido me parece notable la iniciativa de que, bueno, usted necesita la boleta de tal, bueno, si yo la tengo y la puedo conseguir, se la llevo porque a mí me interesa que usted vote y que vote libremente y vote a quien quiera. No, obviamente. Y la intención es que vaya fundamentalmente a votar, que es algo que es muy cuestionado aquí porque siempre el nivel de
presentismo, digamos, de Sí. votantes suele ser mucho más bajo del esperado. Igual, del deseado. respecto de otros países, nuestro nivel de presentismo es muy alto y bueno, la diferencia en Uruguay de estas elecciones internas es que no son obligatorias las internas. Claro. Entonces, con más razón, todos los partidos procuraban en que se fuera a votar y que se aumentara ese nivel de presencia porque estaba complicado. Y Claudia, ¿qué seguimiento se está haciendo de este proceso electoral nacional, donde por ahí hay muchos cuestionamientos sobre la forma en la cual se van a transmitir los datos? Se habla de la posibilidad de que se hackee, se pone bajo la lupa esta empresa que va a estar destinada al escrutinio provisorio. Sí, bueno, sabemos en la provincia de Santa Fe lo complejo del escrutinio provisorio, que además, recordemos, no tiene valor jurídico, porque el que vale es el escrutinio definitivo, pero este escrutinio provisorio que se hace la misma noche de las elecciones tiene mucho que ver con nuestro espíritu y nuestra cultura de querer saber casi inmediatamente quién es el ganador, y por eso se realiza. Básicamente lo que estoy viendo, bueno, el gobierno nacional ha contratado por licitación una empresa que, como bien decías, es Smartmatic, que no es la que tiene las mejores referencias internacionales. Bueno, estuvo en Venezuela y en otros países donde ha sido cuestionada. Lo que veo es que se está trabajando mucho, y en este punto lo que me parece interesante es, bueno, que hay mucha participación de los partidos, de la oposición, de las ONG, de académicos y especialistas que han participado. Bueno, hubo un último simulacro este sábado. Hemos visto por las redes instancias de ese simulacro y explicaciones que se han dado, porque bueno, hay mucha gente que maneja muchas herramientas informáticas y que está cuestionando algunos de los aspectos de este proceso, porque si bien la intencionalidad está buena, que es que desde cada escuela llegue a través de medios digitales casi inmediatamente el resultado de las actas de escrutinio, los telegramas, para decirlo correctamente, aquí hay algunos cuestionamientos respecto del sistema, ¿no? Claro. Que procesa esas imágenes, cómo llegan al centro donde se concentra toda esa información, cómo pasa a la carga. Bueno, en esto lo que me parece interesante es que la oposición lo está siguiendo muy de cerca, que evidentemente, por lo que he visto en las redes, la gente que está pidiendo razones de lo que se está haciendo con el programa es gente que conoce del tema y está pidiendo precisiones. En esto está siempre la cuestión de entregar el software, que es algo que tiene sus pros y sus contras, digamos. En la medida que yo entrego el software, estoy dejando como al descubierto todo el sistema y la posibilidad de que alguien con esa información también ingrese por algún punto débil de hackeo, que bueno, sabemos que los sistemas no son perfectos porque los hacen las personas, entonces pueden encontrarle alguna debilidad. Pero lo que sí es interesante es que todas las instituciones interesadas, los partidos políticos y sus veedores informáticos puedan acceder a revisar que ese sistema funcione correctamente y que sea el mismo que se usa la noche del escrutinio. En este punto veo mucho interés, me parece muy interesante. Lo que nos genera dudas es que estamos muy próximos a la fecha de las elecciones, y como parámetro, bueno, en Uruguay, en esta última elección que yo estuve, se estuvieron introduciendo mejoras y algo muy parecido a esto que estamos hablando, pero estuvieron 2 años trabajando. Claro, acá es como muy pronto, muy rápido. Exactamente, que es lo que siempre charlamos en materia electoral, ¿no? Incluso en Santa Fe, esta carga o esta transferencia de datos de los telegramas hacia los centros es paulatino, se probó con algunas localidades pequeñas. Como achicán, o sea, pensemos que cuando en el 2011 yo asumí, había 57 centros de carga, distribuidos en toda la provincia, donde se llegaba con el telegrama en papel y se distribuían desde allí por fax. Bueno, evidentemente la tecnología permitió que hoy estemos con 2 centros de carga, pero con envío digital de toda esa información. Lo cual es muy interesante y hay que usar la tecnología, pero bueno, siempre con los recaudos y los resguardos que nos permitan tener la certeza que un proceso electoral merece. ¿Va a haber veedores en esta elección? Entiendo que sí, siempre se habilitan y bueno, últimamente y cada vez más se solicita la acreditación como veedores para poder estar cerca de los procesos y poder controlar lo que sucede. ¿Cómo se va a garantizar la paridad en esta elección? Bueno, es otro de los temas. Es otro de los temas muy interesantes. Bueno, tenemos ley de paridad a nivel nacional y la estamos estrenando ahora con la elección nacional para las listas de diputados. Obviamente la ley establece alternancia y secuencialidad, esto es, un varón, una mujer o viceversa, y así hasta el final de la lista. Lo que sucede, y lo venimos estudiando, estuve en un congreso hablando de esto la semana pasada en Buenos Aires, justamente es que al encabezar los hombres, normalmente las mujeres perdemos algunos puestos y esto hace que no estemos en paridad absoluta. Y además, estrenando la ley y renovando por mitades la Cámara de Diputados, obviamente no va a ser inmediata
o sea, la realidad de tener paridad en el Congreso. Pero bueno, es un proceso, a mí me parece muy interesante. Después de la paridad, ¿qué decía yo en el Congreso? ¿No? Y bueno, hay una iniciativa de mujeres que se llama Ojo Paritario, que está en todas las provincias y que tiene muchas mujeres participando justamente en esto de controlar que la ley de paridad se cumpla, porque lo que pasa y lo que sabemos incluso con la ley de cupos es que bueno, entran las trampitas, entran las interpretaciones, entran estas cosas que no son lo que debe cumplirse. Así que bueno, las mujeres estamos atentas controlando que la paridad se cumpla y bueno, pediremos la paridad en todas las instancias, en las listas, después de las primarias, después de las generales y al momento de integrar e incluso en los reemplazos, que también es otro momento donde la ley establece que es mujer por mujer o varón por varón. Seguramente vamos a tener otra oportunidad de charlar con Claudia Catalín más adelante a medida que avance este proceso electoral, pero obviamente hoy el tema era el delivery y este tema del hackeo. Aprovechamos también para habbar de paridad. Gracias por venir, Claudia. No, por favor, un gusto.